empezar con una charla sobre valoración de una de las patologías más comunes de la clínica médica y en general de la medicina, que es el dolor lumbosacro. ¿Cómo se valora o qué es lo que hay que pedir cuando nos enfrentamos con estos tipos de pacientes que son enormemente frecuentes? Después vamos a hablar de efectos adversos y interacciones con ejemplos clínicos de medicamentos de uso habitual, como introducción al capítulo de la farmacología clínica, que va a abarcar buena parte de las charlas de este mes. Luego vamos a terminar más o menos temprano, como para que no se extienda mucho. Tenemos la sesión científica, que en ausencia del presidente del comité ejecutivo de SMIVA, el doctor Falasco, porque está desarrollando actividades académicas en Colombia, va a estar la doctora Matilde Israel, expresidenta de la sociedad, como para dirigir la reunión científica y el caso clínico de este mes. Natalia, si vos querés poner la exposición de la doctora, bajamos un poquito la luz, así se ve mejor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Karen Lago, soy médica del Servicio de Resonancia Magnética y Tomografía Computada de Diagnóstico Maipú. Y hoy vamos a hablar de lo que es valoración por métodos de imágenes del dolor lumbosacro. Muy bien. Bueno, distintas modalidades de imágenes que vamos a tratar de ir abarcando a lo largo de la charla. Vamos a arrancar pregunta. Arrancamos con la pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes métodos de imágenes puede ser de utilidad ante un cuadro de lumbalgia? Opción A, radiografía simple. Opción B, tomografía computada. C, centellograma óseo. D, resonancia magnética. O todas son correctas. Les dejo unos segunditos para que lo piensen. Pero estoy segura que ya saben cuál elegir. Es una pregunta sencilla. Y sí, la correcta es todas son correctas, porque la clave acá es el puede ser de utilidad. Puede, claro, todas pueden ser de utilidad, pero vamos a ver que en la mayor parte de los casos de lumbalgia, ninguna va a estar indicada en realidad, así que ninguna sería de utilidad, ¿sí? Así que es una pregunta un poco genérica como para introducir el tema nada más. Como introducción, así que sí, todas son correctas. Como introducción, digamos que el dolor lumbar es un síntoma muy frecuente en la consulta diaria. La prevalencia es superior al 70%. El 80% de la población a lo largo de su vida va a presentar alguna vez un episodio de lumbalgia, así que es muy, muy frecuente, con un pico de incidencia variable de 35 a 55 años. Generalmente se trata de un dolor musculoesquelético que va a autolimitarse en las primeras 2 semanas, así que resuelve solo. Ante un paciente con lumbalgia es muy útil realizar una correcta anamnesis, una exploración física exhaustiva para descartar lo que son las patologías graves, porque de su pronto diagnóstico va a depender el pronóstico y el tratamiento oportuno de las mismas. Y podemos decir que hay básicamente 3 tipos de lumbalgia. La lumbalgia mecánica, que es un dolor localizado en la región lumbosacra que va a variar en función de la actividad física del paciente y que nunca presenta déficit motor o neurológico asociado. La lumbalgia con irradiación, donde se suma entonces el compromiso neurológico y puede haber tanto afectación motora como sensitiva o de los reflejos. Y la lumbalgia con signos de alarma, que esta es la que más nos tiene que importar, que la que va a precisar una atención médica inmediata y en algunos casos incluso la cirugía. Vamos entonces a la pregunta número 2, quizás un poco difícil de entender. Ante una lumbalgia con signos de alarma, buscamos las siguientes patologías subyacentes, excepto
Ya sé que no es muy pedagógico preguntar por lo negativo, pero ¿cuál de estas, digamos, no es una patología subyacente que busco descartar cuando hay signos de alarma? Fractura, infección, artrosis, patología oncológica o el síndrome de la cauda equina. Una de estas 5 no nos interesa descartar ante los síntomas, los signos de alarma. Bueno, les dejo estos segunditos. Si necesitan más tiempo para pensar, pausan acá la presentación, así pueden seguir pensando. Si no, ya paso a la correcta, que es artrosis, es decir, la incorrecta, ¿no? Lo que no busco descartar es artrosis, porque de hecho, a lo largo de los años vamos a ir sumando cambios artrósicos y muchas veces no tienen que ver con la sintomatología, y no es lo que busco descartar ante signos de alarma. ¿Sí? Lo pregunté también así por negativo, así nos queda ya el listado de las patologías que estoy buscando descartar. Fracturas, infecciones, patología oncológica y el síndrome de la cauda equina, es lo que en general estamos intentando descartar al recurrir a los métodos de imágenes. ¿Cuáles son estos signos de alarma, o en inglés se los llama red flags? ¿Sí? Los banderines rojos. Los antecedentes de cáncer, no familiar, sino del propio paciente, una pérdida de peso sin una causa que lo justifique, también pensando también en cáncer o en infecciones, la inmunosupresión, por el tema de las infecciones, que haya ya una infección en el propio paciente, el uso de drogas endovenosas, el uso prolongado de corticoides, los traumatismos recientes, y acá pensando en fracturas, tengamos en cuenta que en pacientes con osteoporosis puede no ser un traumatismo muy importante, puede ser una simple caída de propia altura o un esfuerzo incluso, lo que puede llevar a fracturas con un cuadro subyacente de osteoporosis. La retención o incontinencia urinaria aguda, pensando en el síndrome de la cauda equina, la pérdida severa del tono del esfínter anal o incontinencia fecal, lo mismo estamos buscando descartar, y la debilidad progresiva de miembros inferiores. Todos estos son los signos de alarma. Sumamos también cuando no hay respuesta tras un tratamiento conservador de 6 semanas. ¿Sí? Pasadas las 6 semanas, si no tengo respuesta, ya también pienso en modalidades de imágenes porque es un signo de alarma. Bueno, vamos a empezar a hablar de las distintas modalidades. La radiografía simple, que se sigue empleando ampliamente, es el paso inicial en la valoración por imágenes de columna lumbosacra. Como ventajas, muy disponible, es rápida de realizar y tiene bajo costo. Puede ser muy útil en lumbalgias con sospecha de patología grave en pacientes con signos de alarma como los que vimos, para anomalías específicas. Tumores, lesiones óseas blásticas o fracturas, las puedo ver por radiología simple. Tiene una buena resolución espacial y contraste para lo que son estructuras óseas, no así para los tejidos blandos, y es una prueba diagnóstica ampliamente utilizada en atención primaria, a pesar de que, con frecuencia, los hallazgos radiológicos no van a tener una correlación directa con la clínica del paciente. Es decir, hay una disociación clínico-radiológica muchas veces, sobre todo para lo que son hallazgos de artrosis, cambios degenerativos, que vamos a encontrar en muchísimas radiografías de pacientes sobre todo añosos, y no tienen por qué traer sintomatología al paciente. Así que hay que saber analizar los hallazgos en el contexto clínico de cada caso. Vamos a ver un ejemplo, un paciente de 18 años, lo que es un par radiológico, que se lo llama el frente y perfil, de columna lumbosacra. Vemos que aclara la lateralidad, aclara lo que es derecha, y aclara que está hecho de pie, que es importante para algunas patologías, y es importante si estamos evaluando curvaturas, porque no es lo mismo en decúbito que de pie. Bueno, en este paciente de 18 años, les dejo un ratito para que miren estas dos imágenes, porque tenemos a continuación una preguntita. Pregunta número 3, con respecto a la cantidad de vértebras lumbares. Les dejo acá solo el frente. La cantidad de vértebras lumbares, ¿es la habitual? ¿Tiene una vértebra transicional dorso-lumbar? ¿Tiene hemisacralización de L5? ¿O tiene una vértebra transicional lumbosacra que interpretamos como S1? ¿Qué les parece en cuanto a la cantidad? Bueno, si optaron por la opción D, es la correcta, tiene una vértebra transicional del pasaje lumbosacro que se interpreta como S1. Si nos fijamos en los arcos costales, esta es la última costilla, así que tomamos como que esta es D12, en este caso este es L1, L2, L3, 4, 5,
Y esta es la vértebra que me está quedando un poco ambigua, porque no pasa a ser ni lumbar ni sacra, es decir, es una vértebra transicional, vemos que está separado del resto del sacro, y por cuantificación desde las costillas nos daría que es S1. También podría pasar que tenga 11 costillas, ¿sí? Y entonces en ese caso lo que es más útil es un espinograma para poder cuantificar desde la primera vértebra, contar desde arriba y no quedan dudas. También tenemos signos en radiología para tratar de dilucidar si la transicional la llamamos L5 o S1. Por ejemplo, la inserción de los psoas, ven acá el contorno del músculo psoas, es esta imagen que se ve acá, de este lado quizás cuesta un poquito más, pero es esta línea que ven acá, el psoas, se suele insertar desde L1, entonces si tomamos que este es L1, más a favor de que esta sea S1. Hay otros signos, no se los voy a enumerar ahora, que son nuestras herramientas para el radiólogo para saber de qué transicional estamos hablando cuando no contamos con un espinograma o con una resonancia, porque si contáramos con una tomografía o resonancia y pudiéramos ver el ligamento iliolumbar, ¿sí? Que desde la cresta ilíaca se inserta en L5, no nos quedarían dudas de que este es L5. ¿Sí? Pero ante radiografías que no vemos los ligamentos, tenemos que basarnos en otros signos. Bueno, les digo que la mayor parte de los radiólogos llamaríamos S1 a esta vértebra, que si nos fijamos tiene otra anomalía. Lo que vemos acá en el centro es la apófisis espinosa, y vemos que hay una imagen radiolúcida en su interior, es decir, que hay una fusión incompleta del arco posterior de S1. Además, las demás apófisis espinosas son como una gota, como una lágrima, normales, y acá hay un defecto de cierre del arco posterior de S1. Y había otro hallazgo más que quizás seguro nos pasó por alto, porque de hecho el radiólogo que lo informó tampoco lo vio. En el perfil, esta imagen radiolúcida que ven acá, que es la que le causaba la lumbalgia a este paciente tan joven, vamos a ver entonces, porque volvió al servicio a hacerse una tomografía, creo en primer lugar, sí, volvió a hacerse una tomografía, y acá vemos nuevamente la vértebra transicional que habíamos interpretado como S1, por tomografía se interpretó de igual manera, y vemos que había una espondilolisis bilateral de L5. La tomografía nos permite jugar en todos los planos, y entonces nos vamos a un parasagital derecho y vemos la fractura de la pars interarticularis, la espondilolisis derecha e izquierda de L5, que por ahora no está dando desalineaciones, no está dando anterolistesis, pero podría empezar a dar una listesis, ¿sí? Así que importante detectarlas, estas lisis. La tomografía tiene también la ventaja de que podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, como en este caso, y vemos en un oblicuo y en el otro la espondilolisis marcada de L5, ¿sí? Esto mismo podría verse con radiografía, sí, pero no en el par radiológico, no es tan fácil de ver en el par radiológico las espondilolisis. Para eso lo ideal es la proyección oblicua. Esto, por ejemplo, es una proyección oblicua de rayos, se hacen las dos oblicuas, ¿no? Justamente para desproyectar un lado y el otro del arco posterior. En este caso que estamos viendo el oblicuo derecho, si tuviera una espondilolisis, se formaría acá la imagen radiolúcida, que es lo que se llama el cuello del perrito de Madame La Chapelle. Habrá sentido nombrar al perrito, porque con algo de imaginación acá, vemos cómo se forma el cuerpo de un perro de perfil. Algunos dicen que de la raza Fox Terrier, no sé de qué raza será, pero acá lo vemos más ampliado, un perrito que es el perrito de Madame La Chapelle, el ojo equivale al pedículo, las restantes porciones, bueno, no me interesa que memoricen qué es cada estructura, se los dejo acá, si les interesa, pero lo importante es que la zona de mayor debilidad del arco posterior es la pars interarticularis, que es lo que se encuentra entre la apófisis articular superior e inferior, a cada lado, y es el sitio donde normalmente se dan las fracturas, y lo que se llama la espondilolisis. Entonces es el collarín o el cuellito del perro de Madame La Chapelle. ¿Sí? Bueno, esto para que sepan que si hubiera solicitado el médico una proyección oblicua, ya perfectamente se hubiera hecho el diagnóstico, no hace falta una tomografía. Pasamos al espinograma, y hacemos un paréntesis acá, porque es un estudio que se sigue solicitando muchísimo, y tenemos que saber de qué se trata. Es un estudio radiográfico del raquis en su totalidad, ¿sí? De C1 hasta el coxis debería llegar. Tomado a una distancia de 1,8 a 2 metros, es decir que es una teleradiografía, y el haz de rayos va centrado en la transición
de la torácica 6 a 7. El paciente tiene que estar de pie con las rodillas extendidas y con una separación de pies que sea equivalente al ancho de sus hombros, y tiene que incluirse las crestas ilíacas, esto es importante para el índice de Risser, después vamos a ver de qué se trata, y idealmente también tenemos que incluir las cabezas femorales por si hay una discrepancia de miembros inferiores, que a veces las curvas esqueléticas tienen que ver también con eso, con una diferencia de los miembros inferiores, entonces es importante tener las cabezas femorales. Y en el perfil tenemos que desproyectar los brazos de la línea del raquis, pero sin elevarlos más allá de 30 grados, para no cambiar las curvaturas. Entonces, ¿cuál es el rol del espinograma? Principalmente indicar y cuantificar las deformidades del raquis, tanto en el plano coronal como sagital. Y principalmente la escoliosis, ¿sí? Muy útil para cuantificar la escoliosis. Los dos factores principales que predicen el riesgo de progresión de una escoliosis van a ser la severidad de la curva, el diagnóstico, y el potencial de crecimiento de ese paciente, qué tanto le falta para alcanzar la madurez esquelética. Eso me va a dar el tiempo, qué tanto puede progresar esa curva, y entonces si vale la pena un tratamiento quirúrgico o no. Un ejemplo de nuestra institución, de un espinograma frente y perfil de un paciente joven, prácticamente normal, ¿sí? No hay curvaturas en el plano coronal, vemos que está incluido desde la odontoides, así que tenemos desde C1 hasta el final del coxis, debería estar incluido, están incluidas las cabezas femorales, está muy bien, las crestas ilíacas, y vemos que en el perfil los brazos están hacia adelante, a veces se apoyan sobre una tarima, pero nunca mayor elevación a 30 grados, así que está perfectamente hecha. A veces también en el frente se le pide al paciente que abra la boca para poder evaluar bien la articulación atlantoaxoidea, así que eso sería lo ideal para los 10 puntos. Bueno, en este paciente lo único patológico que podemos a lo mejor a grandes rasgos encontrar es la rectificación de la lordosis cervical, el resto de las curvaturas parecen normales, y bueno, sepamos también que el espinograma, aunque no es su utilidad, puede detectar anomalías en la segmentación, en la morfología de las vértebras, puede detectar fracturas, patologías líticas, plásticas, pero digamos que principalmente es para las curvaturas que se solicitan. Bueno, se mide también en los espinogramas lo que es el balance coronal y sagital, que habla desde el centro de S7 hasta S1, hasta el sacro. Si la línea totalmente vertical que se traza pasa justo por estos dos puntos, se dice que el balance es neutral, tanto en plano coronal como sagital, y cuando la línea está desviada a la derecha, el balance coronal es positivo, a la izquierda es negativo, y cuando está hacia adelante en el plano sagital es positivo, y cuando está hacia atrás es negativo. Y esto habla de qué tan compensadas están las curvas, porque a veces hay una escoliosis, pero la compensa una incurvación del resto del raquis, y entonces está bastante compensada, ¿sí? Digamos que igual para positivo y negativo la desalineación tiene que superar los 3 centímetros, así que no, por 1 centímetro que se corriese de la línea vertical no estamos ante un desbalance. Esto es para que entiendan cuando les llegan los informes qué es esto del balance coronal, sagital. Y después, ¿qué es el método de Cobb? El más difundido para medición de curvaturas, para medición de las escoliosis. Nosotros contamos con un software que lo calcula directamente, trazando los reparos anatómicos de la vértebra superior e inferior, donde quiero medir esa incurvación, ya me dice cuántos ángulos, cuál es el grado de incurvación, ¿sí? El método de Cobb. Entonces tenemos esta paciente de 10 años que 3 años después volvió a hacerse otro espinograma y tenía una progresión de su escoliosis que inicialmente era leve, de 12 grados, de su escoliosis dorso-lumbar, dextroconvexa, porque se va a llamar siempre de acuerdo al lado de la convexidad, dextroconvexa, y vemos cómo progresó. Una paciente que todavía no alcanzó la madurez esquelética, así que todavía puede seguir progresando esta escoliosis. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si venimos acá a ver las crestas ilíacas, vemos que el núcleo de osificación todavía no terminó de osificar y de fusionarse. Acá directamente no tenía núcleo de osificación a los 10 años, y acá a los 13 ya está en un estadio, en un índice 2 de Risser, que es lo que les prometí que les iba a contar, que es el índice de Risser. Bueno, es eso, lo que nos habla de la madurez esquelética, y por eso es tan importante incluir crestas ilíacas, porque su núcleo de osificación en la adolescencia y un poquito antes en las mujeres, un poco más tardío en los hombres,
va a fusionarse. Entonces tenemos desde el estadio 0, donde no hay nucleosificación, hasta el 5, donde el núcleo de osificación está completamente fusionado, y la evolución siempre es de lateral a medial, ¿sí? Los grados 1, 2, 3 y 4. Muy bien, eso porque también lo van a ver en los informes, sobre todo en pacientes pediátricos, por supuesto, nos importa para la hora de tomar decisiones terapéuticas ante una escoliosis. Bueno, vamos a dejar el espinograma, pasamos a la tomografía computada. Es una técnica muy útil para evaluar anomalías anatómicas de la columna lumbosacra. Visualiza la configuración ósea y también tiene una buena resolución para tejidos blandos. Muy útil ante traumatismos agudos y es quizás su principal indicación ante trauma agudo. Es un método que emplea radiación, así que tengámoslo presente a la hora de indicarlo. Digamos que hoy por hoy hay muchas modalidades para reducir la dosis de rayos que recibe el paciente, pero así todo, tampoco es cuestión de estar indicándole una tomografía de columna lumbosacra por mes, por ejemplo. Así que para los seguimientos, eso tengámoslo en cuenta, que es que irradia más que una radiografía simple. Tiene un alto porcentaje de imágenes patológicas que no van a corresponderse con la sintomatología del paciente, lo mismo que pasaba con los rayos, y por eso es importante sopesar los resultados junto con los datos clínicos y la exploración. La resonancia magnética, que quizás es la vedette de la charla, es el método de elección para evaluar discos intervertebrales con una muy alta sensibilidad y una variable especificidad, porque vamos a ver a continuación por qué esto. En ocasiones resulta difícil correlacionar los hallazgos de la resonancia con la sintomatología del paciente. Va a estar indicada como gold standard en todo caso de déficit neurológico constatado mediante exploración física o ante un dolor radicular intenso. Bueno, siempre va a ser el gold standard la resonancia. Pero no está indicado en el resto de los casos porque 30% de los pacientes que tienen hernias discales son asintomáticas estas hernias, no son las que causan la sintomatología, así que son hernias irrelevantes. Sobre todo en los últimos dos niveles, el E4, el E5 y el E5S1, es muy frecuente que haya patología discal y no así que tenga correlación con la clínica. Entonces la detección casual que lleva a preocupar al paciente, a solicitar más estudios innecesarios o controles, y en algunos casos a indicar cirugía, y estas hernias discales que no se condecían con la clínica son el principal motivo del fracaso quirúrgico. Pacientes que le hacen microdisectomías y que persiste la dolencia, y esto se debe a que ese no era la causa de su dolor, o por lo menos no ese disco, no esa altura. Así que hay que ser cautos a la hora de interpretar los hallazgos en resonancia también. Contraste gadolinio, que es el contraste paramagnético que se usa en resonancia magnética, en general no se solicita, ¿sí? En general, para patología discal o cualquier otro tipo de patología lumbar, siempre vamos a solicitar una resonancia magnética sin contraste. Las únicas 3 excepciones son patología tumoral, si sospecho metástasis, si sospecho patología oncológica, sí pido gadolinio, porque tengo que ver el antes y el después de su administración. Si sospecho patología infecciosa, lo mismo. Y en patología discal operada, después de estas microdisectomías, ahí sí, los primeros 2 años sobre todo, es muy útil la resonancia con contraste, porque puede darse el caso de fibrosis que va a realzar de manera homogénea con el gadolinio, y puede darse el caso de que es difícil de distinguir de una recidiva de una hernia discal. ¿Sí? Se ve muy parecido a un tejido grisáceo en esa zona y no sabemos si es disco que volvió a protruir o si se trata de tejido fibrocicatrizal. Bueno, el tejido fibrocicatrizal realza, y entonces esta es la manera de distinguirlo. Así que ya saben, las únicas 3 excepciones en las cuales van a solicitar el contraste. Bueno, y la medicina nuclear, la gammagrafía ósea, las imágenes obtenidas mediante isótopos valoran la función y el metabolismo tisular de los órganos mediante liberación de cantidades pequeñas de material radioactivo. Son estudios mínimamente invasivos, no tienen un alto riesgo para el paciente, pero no están tan disponibles y son costosos. Se usan en pacientes con dolor lumbar que tienen sospecha de patología específica grave, como neoplasias e infecciones. ¿Sí? Principalmente neoplasias e infecciones es cuando vamos a hacer la gammagrafía, que venga sugerida por la anamnesis, por exploración física, por el laboratorio, y cuando la radiografía no es concluyente. En esos casos pensamos en centellograma, como en este caso un centellograma corporal total de nuestra institución, de un paciente de 65 años, si no mal recuerdo, un hombre. Lo que vemos son todos estos focos de hipercaptación del material radioactivo en ambos hombros, en todo el raquis,
en las costillas, en la cintura pelviana, incluso fémures proximales. Bueno, todas estas áreas de captación, que como están sospechando seguramente, se trataba de secundarismo óseo, ¿sí? Se hizo la tomografía y son lesiones blásticas, y en un hombre de más de 60 años, que sospecho que es secundarismo y que son lesiones blásticas, lo primero que voy a pensar es cáncer de próstata. Bueno, no era el caso, se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, pero podría haber sido prostático, en este caso un adenocarcinoma pulmonar con lesiones blásticas. Incluso vean cómo el esternón tiene una lesión, y la totalidad del raquis explorado, incluso el sacro. Así que, bueno, vamos ahora sí de lleno, ya vimos las modalidades de imágenes, vamos a ver casos, así lo hacemos un poquito más interactivo. Bueno, pregunta número 4. Paciente masculino, 65 años, lumbalgia post-traumatismo. Solo soy mala y solo les mostré la radiografía del perfil de la columna lumbosacra. Era un espinograma completo, pero focalicé en el área del dolor. Y mi pregunta es, ¿en qué nivel se encuentra la patología? Les dejo unos segunditos para que lo miren, porque esta radiografía no está nada sencilla. No está nada sencilla porque es un paciente con osteopenia, así que los cuerpos vertebrales están bastante difusa, muy bajita la resolución, no lo van a poder delimitar también. Traten de buscar contornos, a ver dónde está la patología, que no los distraiga esto, que son clips de colecistectomía. Bueno, si necesitan más tiempo para pensar, acá me frenan, si no, ya paso a responder dónde está la patología. Aquí está la patología, en L5, ¿sí? Si buscábamos los contornos de los muros posteriores, vemos que los muros posteriores están bastante continuos, no veo ninguna disrupción, pero aquí veo un escalón, ¿sí? Esta saliencia ósea, esta imagen que no debería estar, y si presto algo de atención, también veo que la altura de L5 es menor que la de L4, así que hay un aplastamiento vertebral, una fractura subyacente a su plataforma superior, con compromiso del muro anterior. No parece estar comprometido el muro posterior, por suerte, así nos da compresiones medulares. Este mismo paciente vino a tomografía computada, donde constatamos sí la fractura aplastamiento de L5 a expensas de su plataforma superior, con compromiso del muro anterior. Y también vino a resonancia, pero como era claustrofóbico, se hizo en un equipo abierto. Así que estamos viendo una resonancia de un equipo de bajo campo magnético, pero así todo es útil para el diagnóstico. Porque es útil. ¿Por qué agrega la resonancia que no hubiéramos visto ya en la tomografía a la perfección? Bueno, agrega la visualización de la médula ósea. ¿Sí? En tomografía uno ve muy bien lo que es hueso, pero lo que es partes blandas adentro del cuerpo vertebral no se ve tan bien. No vemos la médula ósea, y acá sí. ¿Y qué pasa con esta médula ósea? Tiene edema. Entonces esto nos habla de la evolutividad de esta fractura. ¿Sí? Es una fractura reciente, porque hay edema. Es decir, que no es una secuela de una fractura osteoporótica, sino que en este paciente que sí tenía osteopenia, a raíz de su reciente traumatismo, que no había sido un traumatismo muy importante, tuvo la fractura del L5, y por eso el edema óseo que veo en el T2 y en la secuencia STIR, que es esta secuencia de aquí. La vamos a nombrar más adelante. Bueno, seguimos avanzando. Pregunta número 5. ¿Cuál podría ser la clínica de esta paciente de 36 años? Vamos a una paciente joven, tenemos la resonancia, y ahora al revés. Yo les pregunto cuál esperarían que fuese la clínica. Hacemos el camino inverso. Les estoy mostrando una imagen sagital T2, bien sagital, y una parasagital, no sabemos hacia qué lado, si es derecho o izquierdo, parasagital también en T2. Y un axial T2 que está a la altura L5S1, ¿sí? Este axial está justo cortando este disco por aquí, este disco por acá. Así que lo que estoy viendo acá es justo el disco L5S1. Bueno, ¿qué clínica podría tener esta chica? ¿Una lumbalgia sin irradiación? ¿Una ciatalgia izquierda? ¿Una cruralgia derecha? ¿O incontinencia urinaria? La respuesta, que seguro algunos habrán acertado, ojalá que todos, es la B, ciatalgia izquierda. ¿Sí? Ciatalgia izquierda. La lateralidad, bueno, ya en la imagen axial vemos dónde está el problema,
Acá fui mal y no les dije qué lado es, pero esto se corresponde con el lado parasagital izquierdo, a nivel del receso lateral, así que su clínica es izquierda. Y en cuanto a ciatalgia o cruralgia, ahora vamos a ver un poco cómo definimos eso. Para hablar de eso tenemos que, bueno, la imagen ampliada, ¿no?, de lo que era la fisura anular, que ahora también les contaré de qué trata, y las imágenes axiales que mostraban el sitio de patología, a nivel L5-S1. Bueno, estamos en el terreno entonces de las hernias de disco. ¿Cómo clasificamos a las hernias de disco en cuanto a la morfología de la misma? Podemos decir que son o protrusiones o extrusiones, según la nomenclatura que se adquirió en el último consenso hace algunos años ya. Protrusión va a ser cuando lo que asoma es menor que su cuello herniario, ¿sí? Ya sea en el plano axial, esta pancita que asoma es de menor cuantía que el cuello, que es más ancho. Y en el sagital lo mismo, la pancita que asoma es menos que el cuello de la hernia. En cambio, la extrusión, el material que asoma es mayor que el cuello que lo contiene, en el plano axial y en el plano sagital, ¿sí? Estos gráficos sirven para hacer esa distinción de extrusión, de lo que sale es más que el cuello, y la protrusión es menos, ¿sí? Eso en cuanto a morfología, los dos tipos de hernia, y después en cuanto a localización, vamos a hablar de las protrusiones o extrusiones, cualquiera de las dos, o sea, de las hernias discales, de localización posterocentral, cuando es bien central, hacia el canal. Podría ser también posterocentral derecha o posterocentral izquierda, cuando hay una leve lateralidad. Después, cuando se van hacia el receso lateral, se llama subarticular. Cuando se van hacia el foramen es foraminal, el nombre lo indica, y por fuera extraforaminal, que ya tanto no nos importa porque en general no toca nada. ¿Sí? Las que son más sintomatológicas son las que están en el receso lateral, las subarticulares, y las foraminales. Ahora, ¿qué pasa? La foraminal va a contactar la raíz que sale, ¿sí? Si tengo una hernia en el neuroforamen, toca la raíz y al ganglio a veces, que sale de ese nivel. Y si estamos a nivel del receso lateral, va a tocar la raíz que desciende y emerge un nivel más abajo. Entonces, si volvemos a nuestro caso, acá estábamos en el receso lateral, no es el neuroforamen, ¿sí? El neuroforamen en el plano sagital se ve con una formita como una raquetita. No estamos a la altura de esa raquetita, estamos en el receso lateral. Y en el receso lateral contacto no la raíz que está saliendo acá, que es esta raíz, que sería L5, porque la raíz siempre del neuroforamen a nivel lumbar se llama como la vértebra inmediatamente superior. Entonces, si estoy a nivel L5, S1, en los neuroforámenes va a estar saliendo la raíz L5. Y en los recesos laterales va a estar transcurriendo, descendiendo la raíz que va a salir un nivel más abajo, es decir, S1. Y por eso esta paciente, al tener patología en el receso lateral, tenía una ciatalgia, porque tocaba la raíz S1, una ciatalgia izquierda, ¿sí? Así que todo eso para justificar cuál es la clínica de nuestra paciente. Bueno, sigamos adelante entonces, con otra paciente que no les voy a hacer pregunta, este paciente de 44 años, si no mal recuerdo. También tenemos una resonancia en T2, plano sagital y parasagitales hacia un lateral, no sabemos cuál, si es derecho o izquierdo, pero nos estamos yendo un poquito hacia el receso lateral. Y lo que nos tiene que llamar la atención es, bueno, primero en la alineación está un poquito rectificada, la lordosis lumbar. Después los cuerpos vertebrales, como se trata de un paciente joven, están bien, no hay osteofitos, no hay cambios artrósicos, no hay cambios en la señal medular. Los discos vienen bien, ¿sí? Disco L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, los nombré mal, pero bueno, L3, L4, estábamos acá. Ahora, en L4, L5 y L5, S1, están más negros, hablando mal y pronto, ¿sí? Están más oscuros. ¿Eso qué quiere decir? Que perdió el líquido, porque el líquido en T2 se ve hiperintenso, se ve brillante. Entonces, cuanto más oscuro es, más deshidratado está el disco. Así que hay deshidratación de los últimos dos discos intervertebrales, y particularmente a nivel de 5S1 tenemos este tejido ligeramente hiperintenso que se proyecta hacia el canal y parece tener relación con el disco de abajo, con el 5S1
como si fuese una extrusión, en este caso, la anterior era protrusión y esta es una extrusión, con migración, porque no se queda a este nivel, sino que asciende, así que con migración cefálica del material discal herniado. ¿Sí? Así que así se volcaría el informe. Ahora vamos a ver en el axial hacia dónde lateraliza. Bueno, en el axial, que nos sirve para hablar de la localización, vemos que es posterocentral izquierdo y tiende a proyectarse en el receso lateral también. ¿Ven? Acá estamos a la altura L5-S1, este corte axial, en T2, y vemos que es bien posterocentral, y un corte un poquito más alto, que estamos, digamos, a este nivel, este T1 a nivel del cuerpo vertebral del E5, vemos que el material discal extruido y migrado en sentido cefálico se insinúa sobre el receso lateral y está contactando entonces la raíz que va a bajar y descender y emerger un nivel más abajo, sería la raíz S1, así que nuevamente estamos ante una lumbociatalgia izquierda, porque otra vez misma localización, aunque en este caso se trata de una extrusión migrada y la anterior era una protrusión. ¿Sí? Así que lumbociatalgia. Bueno, cambiamos de paciente. Vamos aumentando un poco la edad, mujer de 57 años con lumbocruralgia, en este caso derecha. Tenemos otra vez una resonancia T2 sagital, sagital estricto, ¿sí? Pues estamos a la altura del cono medular, así que bien centrada. Otro T2, un poco más lateralizado hacia alguno de los lados. Esta es una secuencia STIR. STIR sirve para saturar la grasa la veo más negra, entonces saco la señal de la grasa y entonces es mucho más elocuente todo lo que es inflamatorio, todo lo que es edema. Va a brillar más, va a captar mucho más nuestra atención, todo lo que sea inflamatorio y el edema, ¿sí? Más que el T2. Así que tenemos T2, STIR, y tenemos un axial T2 a la altura L4, L5, a esta altura, y otro axial T2, ¿sí? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, no importa para el caso, pero para medir el hallazgo que nos llamó tanto la atención. Bueno, esta mujer de 57 años tiene algún que otro osteofito, o sea, una leve espondilosis acá y acá. Nos tiene que llamar la atención en tanto a la alineación, que si seguimos los muros anteriores, acá hay un escalón, y muros posteriores se reproduce el mismo escalón a nivel L4, L5, así que se trata de una anterolistesis, así se llama esto. Siempre viene nombrada en cuanto a la vértebra superior. Cuando la de arriba se va hacia adelante es anterolistesis. Si se fuese hacia atrás sería una retrolistesis. Pero determina su nombre la vértebra superior. Es una anterolistesis y si lo tenemos que graduar, grado 1, de acuerdo a qué tan subluxado está, se divide en grado 1, 2, 3 y 4. Esta sería un grado 1. Y como no les estoy mostrando ninguna lisis, es de causa degenerativa, así que es una anterolistesis grado 1 de causa degenerativa, es decir, por artrosis facetaria. ¿Sí? Que básicamente las anterolistesis pueden ser de causa traumática por una espondilolisis, como vimos en ese otro paciente joven, de 18 años, y en esta mujer es de causa artrósica. ¿Sí? Bueno, pero eso no es lo importante, bueno, es importante, pero no es lo que quiero preguntarles. Lo que quiero preguntarles fue este hallazgo. Esta imagen ovoidea con un centro hiperintenso en T2, que acá la estoy midiendo y tiene 12 milímetros, acá es subcentimétrica en el plano axial, 9 milímetros. Bueno, ¿qué será esa imagen? Pregunta número 6, ¿cuál sería nuestro diagnóstico presuntivo? Una extrusión discal, un meningioma, un quiste parasitario o un quiste artrosinovial. Les dejo unos segunditos. Si necesitan, ya saben, me frenan, porque si no, ya de ansiosa que soy, paso a darles la respuesta, que es la D, quiste artrosinovial. ¿Sí? Difícil este diagnóstico, se lo he preguntado a los residentes y no me han sabido decir lo que era, así que no se los estoy dejando fácil, pero bueno, como les dije que había patología artrósica facetaria, la artrosis facetaria se acompaña de osteofitos, de cambios escleróticos, de quistes, y a veces los quistes artrosinoviales de esta articulación, que no deja de ser una articulación sinovial, tienen sinovial, pueden tener la mala suerte de proyectarse hacia el canal, como ocurría en esta paciente, hacia el receso lateral, y daba la cruralgia derecha que refería.
Así que esta paciente fue operada por un mero quiste artrosinovial que tuvo la mala suerte de crecer para donde no debía crecer. Así que no siempre la patología artrósica es inocua, sino que a veces puede dar sintomatología. ¿Sí? A eso venía este caso. Bueno, otro casito, pregunta número 7. En un paciente de 61 años con lumbalgia hace 2 meses, ¿cuál podría ser el diagnóstico si me encuentro con esta resonancia? Resonancia sagital en secuencia T2 y secuencia STIR. STIR, dijimos que saturaba la grasa, entonces todo lo que era infiltración de médula ósea, edema, es mucho más elocuente. Y también tengo unos cortes axiales a la altura de T4, un axial T2, y a la altura de S3. ¿Qué pensamos? ¿En metástasis? ¿En espondiloartrosis? ¿En enfermedad de POT? ¿O en una espondilitis anquilosante? Bueno, no me voy a hacer mucho la misteriosa porque imagino que muchos estamos pensando lo mismo. Bueno, la correcta es metástasis. Pacientes de esta edad, con este tipo de imagen tenemos que pensar mal. Podría haber sido un mieloma múltiple, podría estar entre las opciones, no lo puse para no confundir, porque se ve muy similar, pero en este caso son 2 metástasis en L4 y en S3 y S4. Vamos a ver si teníamos imágenes, no. Bueno. De las restantes, ¿cómo las descarté? Bueno, la patología artrósica, que es lo que se denomina espondiloartrosis, tiene también el paciente osteofitos y tiene artrosis, pero no da esta imagen con este tejido de partes blandas, tan heterogéneo, que incluso le está causando una fractura patológica del E4, ven cómo está colapsado este cuerpo vertebral. Una enfermedad de POT sería una infección por tuberculosis. Podría ser el hecho de que la infección tuberculosa también es segmentos no contiguos, puede afectar, ¿sí? Pero acá no veo patología discal, y si esto fuera infeccioso toma los discos, y la espondilitis anquilosante, bueno, no es esta la apariencia, tendría los signos de las shiny corners, ¿no? Las esquinas brillantes, tendría las calcificaciones de los ligamentos, no es las imágenes no son para espondilitis anquilosante, así que se trataba de metástasis de un carcinoma prostático. Bueno, un hombre de 60 años con lumbalgia y dificultad en la marcha. Este caso no es mío, sino que es sacado de Radiopedia, así que es tomado prestado. No les voy a hacer preguntas, se los quiero describir un poco para distinguir de lo que vimos recién. Este paciente tiene una resonancia también en T2, en STIR, plano coronal y plano axial, pero miremos primero los planos sagitales. Nos tiene que llamar la atención esta zona, L2, L3, estos cuerpos vertebrales, sobre todo en STIR, muy llamativos los cambios inflamatorios que hay en torno a las plataformas vertebrales, y lo que más nos tiene que llamar la atención es cómo brilla este disco, ¿sí? Todos los discos están, los restantes, deshidratados, desecados, pero este tiene un centro bien hiperintenso, tanto en T2 como en STIR, entonces nos habla de patología inflamatoria infecciosa, ¿sí? Infecciosa, que es lo que tenemos que pensar, discal y de las plataformas vertebrales contiguas. De hecho también tiene una formación que está proyectándose hacia el canal, cerca del cono medular, así que se trataba de una espondilodicitis. Una espondilodicitis que podría ser biógena, que es lo más frecuente, pero en este caso vemos en el coronal que esto que está marcado acá, que es el psoas del lado derecho, en contrapartida con el izquierdo, está muy aumentado de tamaño, está tumefacto y tiene esta colección líquida en su interior, que es un absceso, así que tiene un absceso del psoas, y cuando hay una imagen tan florida, tenemos que pensar en tuberculosis, y se trata de una espondilodicitis tuberculosa con complicación de un absceso del psoas, y también patología intracanalar, aunque no se muestran estas imágenes, ¿sí? No es tan frecuente, pero tenemos que tenerlo en cuenta. 2 palabras del espondilodicitis: es un cuadro infeccioso poco frecuente, por suerte, que afecta a vértebras y espacios intervertebrales. Básicamente hay 3 formas de transmisión: la hematógena, que es secundaria a infecciones de origen extraespinal; la postquirúrgica o postraumática por inoculación directa bacteriana, ya sea por una cirugía o un traumatismo, como el nombre indica; y la que es por contigüidad, que es por extensión de procesos infecciosos vecinos.
Predominan, como dijimos, las infecciones piógenas producidas por Staphylo aureus, es el germen causal más frecuente, y desde el tejido vertebral sepamos que la infección puede extenderse y dar las tan temidas complicaciones, que son los abscesos epidurales con potencial compresión medular o de nervios, ¿sí? Así que busquemos siempre los abscesos epidurales. Bueno, creo que este es el último casito, ¿sí? Es la última pregunta que les voy a hacer. Esta mujer de 30 años se hace una resonancia porque consulta con cuadro de lumbalgia, y nos encontramos con estas imágenes. Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué va a informar el radiólogo acá? Tenemos sagital en las tres secuencias, T2, T1 y STIL. Siempre que duden, esto es T2, esto es T1, miremos el líquido cefalorraquídeo. Si el líquido está hiperintenso, o sea, blanco, es un T2. Si está negro, es un T1. ¿Sí? Líquido en el T1 se ve negro. Y esta, que es toda una imagen bastante oscurita, pero el líquido está hiperintenso, es como una mezcla de secuencias, es el STIR, porque acá la grasa saturó, y por eso es que se ven tan oscuros la médula ósea grasa del cuerpo vertebral. Bueno, tenemos las tres secuencias definidas, y en el axial tenemos un T2, un T1, ¿a qué altura estamos? Y a la altura de la transición L4-L5, son estas dos, y está este T2, que es más caudal, más distal, está a la altura del sacro. Miremos un poquito las imágenes, tratemos de pensar qué le informamos, y paso a la pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no se encuentra presente? Sí, otra vez pregunto por negativo, ya sé, pero es para que queden enlistados también acá los hallazgos sí presentes, ¿sí? Así que todos están presentes excepto ¿cuál? ¿Tiene un seno dérmico? ¿Tiene una médula anclada? ¿Tiene un lipoma intradural? ¿Tiene un disrafismo? Pensamos unos segundos y pasamos a la correcta, que es, o sea, la incorrecta. Lo que no tiene esta paciente es un seno dérmico, ¿sí? Seno dérmico sería cuando el defecto del ectodermo, del defecto del cierre del tubo neural, se acompaña de un contacto entre el plano cutáneo y el plano neural. Tubo neural abierto que contacta el plano cutáneo. No está ocurriendo en este caso, ¿sí? El plano cutáneo está íntegro también, tiene toda esta separación de tejido graso que vemos acá, que hace que no tomen contacto, así que no hay un seno dérmico. Por ende, todo lo demás sí está. Bueno, ¿qué es lo demás? Médula anclada. Sí, esta es el cordón medular está a la altura de L4. ¿Ven? Este conito termina en L4, cuando debería terminar en L1 o L2, o transición L1 o L2. ¿Sí? Debería estar a esta altura, cuando sumo la transición L1 o L2, está mucho más abajo. Esto quiere decir que era una médula que quedó anclada y durante el crecimiento de la paciente quedó atada a esta zona y no pudo ascender como debería ocurrir. Así que tiene médula anclada. ¿Tiene un lipoma intradural? Lipoma sería un tejido graso. Si es un tejido graso, ¿cómo se ve la grasa en resonancia? Vamos a volver un poquito. La grasa en resonancia se ve hiperintensa, es decir, blanca, tanto en T1 como en T2. Y en la secuencia de STIR, que satura la grasa que la vuelve oscura, tiene que caer la señal, y es lo que ocurrió aquí, ¿sí? Así que esto es un lipoma, porque es hiperintenso en T1, es hiperintenso en T2 y cae su señal en STIR. Tiene un lipoma, que es lo que marca acá también esta imagen, un lipoma tabicado, a la altura L4, L5. Muy común que se asocie a este tipo de patología de médula anclada, lipoma, tengo que buscar todo porque son primos hermanos, y el disrafismo, que también lo tiene, un defecto del cierre del tubo neural a la altura de S1, ven que no hay arco posterior. No tenía arco posterior ni en S1 ni en S2. Y la apófisis espinosa del E5 también era bastante hipotrófica, así que sí, un defecto del cierre del arco posterior de la transición lumbosacra tenía disrafismo. Otra cosa que podría tener, no era el caso, pero también hay que buscarlo, es la siringomielia, ¿sí? También viene emparentada a todo este tipo de trastornos de defectos del cierre y de médula anclada. Así que bueno, para terminar con un caso más neurológico. Para concluir, no más casos, voy a dar unas palabras de lo que es el bloqueo nervioso selectivo guiado por tomografía computada. El manejo del dolor, ya dijimos que mayormente los cuadros autolimitan, incluso la patología discal tiende a reabsorberse y autolimita, y en general con manejo médico
va a andar bien el paciente y va a resolver. Pero hay situaciones donde la dolencia es refractaria al tratamiento conservador y puede ser muy incapacitante para el paciente, y entonces los bloqueos se constituyen una herramienta fundamental. Bloqueos radiculares y epidurales de columna lumbar, tanto para el diagnóstico a veces como para el manejo y tratamiento de dolor en diferentes enfermedades discales y radiculares. Tradicionalmente los efectuaba el anestesiólogo bajo guía fluoroscópica, es decir, por guía de radiología, o a ciegas incluso, y se siguen haciendo así, pero se vio que la guía tomográfica para los bloqueos tiene unas tasas de éxito mayores, porque se alcanza con exactitud del nivel deseado a bloquear y permite también prevenir complicaciones al evitar todas las estructuras vitales con mayor precisión, la arteria vertebral, la médula espinal. Se realiza en forma ambulatoria, con anestesia local, y el paciente se coloca en decúbito prono. ¿Sí? Si vemos en las imágenes, el paciente está en decúbito prono en ambos casos, son dos pacientes distintos. Uno, estamos viendo un abordaje transforaminal a través del foramen, es decir, es un abordaje más posterolateral, para bloquear la raíz L5 izquierda. Y en este caso es un abordaje epidural, ¿sí? A través del espacio epidural, a nivel L5 S1 izquierdo también. Se instila un poco de aire primero para constatar que estemos en el espacio epidural y después se procede a la inyección del corticoide. ¿Cuáles son las indicaciones de estos procedimientos, en general de los bloqueos? El dolor lumbar asociado a síntomas radiculares, la ineficacia de los tratamientos conservadores, como vimos, cuando persiste el dolor lumbar y de la extremidad que sea funcionalmente invalidante después de las 6 semanas, ¿sí? 6 semanas, como dijimos antes. Cuando los estudios de imágenes muestran compresión radicular que se correlacione con la clínica, ¿sí? No se va a bloquear una imagen, no se va a bloquear patología de resonancia. Tiene que ser patología de resonancia que tenga correlato con la clínica del paciente, obviamente. Y cuando los resultados de la exploración física coinciden con la irritación nerviosa. En ese caso está indicado el bloqueo, y cuando está contraindicado, hay contraindicaciones para bloqueos en general, estamos hablando, no guiados solamente por todo. Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas para pacientes anticoagulados o antiagregados, pero tengamos en cuenta que el uso de aspirina en 100 miligramos día no va a contraindicar la técnica. En casos de infecciones locales o sistémicas tampoco. Diabetes mal controladas o tumores vertebrales. Y hay contraindicaciones relativas como son la alergia al corticoide, el antecedente de psicosis y sinusitis por corticoides, embarazo, insuficiencia cardíaca congestiva, o antecedentes de que haya demostrado ser ineficaz la infiltración epidural con corticoides en este paciente. Bueno, concluimos así esta charla, así que les quiero agradecer la atención. Lamento no poder estar en persona para tener una mejor interrelación en las preguntas y respuestas, pero espero que hayan podido responder igual. Y les dejo a continuación la bibliografía, si quieren profundizar en alguno de estos temas. La mayor parte de los papers que usé, muchos estaban en español, así que son de lectura veloz, por eso se los dejo acá a continuación. Y también les dejo la guía, que es esta, la guía de nomenclatura de la patología discal, porque lo ideal sería que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Tanto radiólogos como médicos derivantes, como traumatólogos, cirujanos. Cuando yo les dije una extrusión, una protrusión posteromedial, que sepamos inmediatamente de qué estamos hablando y no que cada radiólogo use un término distinto que después es un lío entender los informes de resonancia. También algunos papers sobre las técnicas de bloqueo. ¿Sí? Y concluimos la presentación. Muchas gracias de nuevo. ¿Alguna pregunta que yo pueda responder? No es fácil la patología lumbosacra. Ustedes saben, en consonancia con lo que yo voy a hablar ahora, que muchas veces los pacientes con cualquier patología que tenga el dolor como expresión, terminan tomando una cantidad de analgésicos
los cuales tienen muchos efectos adversos y si son pacientes mayores, tienen la posibilidad de muchas interacciones. Así que la patología lumbosacra constituye un verdadero desafío en cuanto a calmar el dolor sin hacerle daño o un daño mayor a nuestros pacientes. Natalia, poneme la de efectos adversos primero.